El día de hoy voy a hablar acerca de una meditación sobre el sufrimiento. No se puede dar una respuesta concreta y explicarlo ampliamente o claramente o completamente lo que es el sufrimiento. No se puede, es imposible. No somos Dios para poder saber cuándo una persona sufre y por qué sufre. Voy a tratar de hablar acerca del libro de Job de una forma completa. No voy a explicar parte por parte porque también es un tema demasiado largo para poder explicarse. Pero uno de los mayores obstáculos en la humanidad es creer que Dios existe. Y la razón por la que hay esta pregunta de si Dios existe es porque una persona que no cree en Dios dice: ¿por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué los hospitales están llenos de enfermos? ¿Por qué las cárceles están llenas de asesinos y otros no están dentro, pero también hay asesinos por todos lados? ¿Por qué los maleantes, narcotraficantes? ¿Por qué se siembran en México campos llenos de cadáveres y mujeres, sobre todo madres, buscando a sus hijos, a sus esposos o a sus padres, algunas niñas? ¿Por qué vivimos bajo gobiernos corruptos? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay sequías? ¿Por qué hay pestilencias? La abundancia de maldad parece que es lo más común en la vida que estamos nosotros teniendo. ¿Quién de nosotros ha visto a una madre que ha perdido a su hijo y no se pregunta por qué una madre pierde a su hijo? Porque regularmente es al revés. Los hijos somos los que deberíamos perder a nuestros padres cuando ya se hacen ancianos. Pero una madre perdiendo a su hijo, sí. Estamos siendo testigos y experimentando nosotros mismos del dolor y sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una pregunta que se hace continuamente. ¿Qué Dios no existe? Si Dios existiera, decimos nosotros, ¿por qué no se acaban las enfermedades? ¿Por qué no se acaba toda la maldad? No es una pregunta que no nos hagamos hecho alguna vez en nuestra vida nosotros. Y no es una pregunta tampoco poco común. En la Biblia también hay preguntas que hablan acerca de este específico tema. Habacuc 1:3. ¿Por qué me haces ver iniquidad?, decía este profeta, y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Eso fue aproximadamente hace 2500 años, y no es que hace 3000 años atrás. Están delante, pleito y contienda se levantan a un lado de mí y a otro lado de mí se levantan todo esto. Y Jeremías también dice: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Jeremías 12:1. Y no nada más Jeremías o los profetas, sino también hasta los salmos, en varios salmos. Ese es nada más un pequeño ejemplo de los muchos salmos que hay. ¿Hasta cuándo Dios nos enfrentará el angustiador? ¿Hasta cuándo voy a estar sufriendo? ¿Hasta cuándo no voy a tener una respuesta? Los ateos plantean esta idea como una razón principal para su escepticismo, ¿sí? Un gran número de personas han dejado de creer en Dios debido a la muerte de un ser querido. Entre ellos fue mi padre. Digo fue porque falleció el año pasado. Su primer hijo, creo que se llamaba Esaú o Saúl. Ya olvidé su nombre porque no lo conocí, era el primero, yo soy el tercero. ¿Sí? A los 2 años, casi 2 años de edad, le dio pulmonía y falleció su primer hijo. Y me decía mi mamá que él pedía a Dios. Iban a la iglesia ambos, cantaban en el coro ambos, no en el coro así como ahorita de nada más unos cuantos, unos coros grandes con un montón de gente vestidos elegantemente, cantando enfrente de la congregación. Ahí conoció mi papá a mi mamá, ahí se enamoraron y se casaron en la iglesia, ¿sí? Tuvo su primer hijo y falleció. Y me parece que mi papá decía a Dios: Dios sana a mi hijo, Dios sana a mi hijo. Era su clamor continuo. Y su hijo falleció. Y él dijo: Dios no existes. Dejó de ir a la iglesia.
Desafortunadamente hay respuestas simplistas. Pues Dios así lo quiso, ¿no? Aguántate y sigue adelante. ¿Sí? O te va mal porque algo hiciste mal, es por tu pecado. ¿Sí? No siempre es así. Algunas ocasiones Dios tiene razones que no podemos entender y no sabemos por qué los justos sufren, por qué la gente buena le va mal. El libro de Job es uno de los libros que más profundidad toma el tema del sufrimiento, por qué pasan las cosas. Y vamos a analizar un poco este libro. ¿Sí? Alguien dijo que cuando la creencia en Dios se vuelve difícil, la tendencia es alejarse de Él. ¿Sí? Entonces la Biblia no ignora esta pregunta. Y por eso el libro de Job trata de dar una respuesta a eso. Aunque fíjate que el libro de Job es lo más probable, no digo que 100% seguro, lo más probable, con los estudios que he tenido, algo así como 35 años estudiando la Biblia, el más antiguo de todos los libros de la Biblia. Entonces, pero Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés fue como 500 años después de que se escribió este libro de Job. Este libro que posiblemente en los tiempos de los profetas Abraham, aunque Abraham no escribió ningún libro, Moisés fue el que escribió los 5 primeros libros, los más antiguos que conocemos, pero más antiguo que el Pentateuco de los libros de Moisés, estaba este libro de Job que ya era conocido por muchos en aquel tiempo. Ahí no se mencionan los mandamientos, ahí no se menciona la ley, ahí no se mencionan mucho de lo que nosotros tenemos ahora como conocimiento bíblico. Y ahí empieza a hablar acerca de este libro Job. Job es una historia interesante. ¿Sí? Empieza en un lugar llamado Uzeta. Y algunos han ubicado el lugar, si alguien sabe un poco de geografía, en Jordania. Algunos dicen que en Jordania en la parte norte, otros en la parte sur. Otros más dicen que en Babilonia, aunque todavía Babilonia no existía, no había ningún imperio corriendo en ese tiempo. ¿Sí? Ni a los egipcios todavía empezaban como imperio. Ahí por donde vivía Abraham, posiblemente por ahí cerca. Uz es una palabra difícil de poder decir exactamente dónde era, porque hasta en el presente hay un Uz en Francia y no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, un lugar nada más, un nombre. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que era un hombre recto. Vivía un hombre llamado Job. Es solamente su introducción de ese libro. ¿Dónde? No dice dónde. Su apellido tampoco dice su apellido. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios. Un hombre que amaba, recto, justo. Cuando digo justo es que en todo tiempo que él actuaba con justicia. Es difícil actuar con justicia en todo tiempo, porque a veces no nos conviene, pero si queremos ser justos tenemos que actuar con justicia. ¿Sí? Y amaba a Dios y no había ningún mal, no hacía ningún mal a nadie. O sea, trataba de ayudar a toda la gente que se encontraba en el camino. Si alguien no lo veía bien, a ese también le amaba y le trataba de ayudar. Y dice un poco más de este hombre. Tenía 7 hijos. 7 hijos. Ahí sí también quiero mencionar a mi familia. Me pareció curioso. Porque mi mamá y mi papá tuvieron 7 hijos también. Una hija más, fuimos 8 en total. Aunque como les dije, el primero falleció. ¿Sí? Pues quedamos 6, pero mi mamá tuvo 7 hijos. Era, en cierta manera, la figura de la bendición perfecta en los ojos de un judío. Cuando los judíos a veces se saludaban en el pasado, decían que Dios te bendiga con un hijo varón.
Entonces, tener un hijo varón, no es por menospreciar a las mujeres, pero tener un hijo varón para los judíos era una honra muy grande de Dios. ¿Sí? Y tener 7 hijos varones, híjoles, eso sí era como sacarse la lotería. ¿Sí? Mi mamá tuvo 7 hijos. Yo soy parte de esos hijos que tuvo. ¿Sí? Entonces, Dios bendijo a mi mamá, se puede decir. ¿Sí? Y esa palabra se repite, una bendición perfecta. A 3 hijas también. El 3 es el símbolo también de Dios. Era un hombre más rico del oriente que tenía 7,000 ovejas, 7,000 otra vez. ¿Cómo contaba las 7,000? ¿Y cómo sabían que era 7,000? Yo creo que era un cálculo aproximado. Son como 7,000, ¿no? Dijeron, 7,000 es como el número completo de la bendición de tener tantos animales juntos. En aquel tiempo, el dinero, la riqueza se medía no por los dólares que tenías, porque todavía no existían los dólares, no por el oro que tenías, porque el oro no tenía tanto valor en aquel tiempo. Se medía por la cantidad de ganado que tú tenías, 7,000. Entonces eran muchos, era una bendición completa. Y también tenía, dice aquí, 7,000 ovejas, 3,000, 3 otra vez camellos, 500 es un número indeterminado de yuntas de bueyes, y 500 asnas y muchísimos criados. También no sabía ni cuántos tenía. Era el cacique de toda una buena región. ¿Sí? Y todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes. Hijos de papi, 7 varones y 3 hijas, 10 en total. No sé si festejaban cumpleaños, si festejaban los hijos, si festejaban de todo. Siempre estaban en fiesta sus hijos de Job. ¿Sí? Y todos los días sus hijos se juntaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas para que se les uniera a comer y beber. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse, se levantaba muy temprano y ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos. Por cada hijo, un animal, lo más probable, 10 animales cada vez. Pues pensaba, tal vez en su interior ellos habían ofendido al Señor, y eso lo hacía todos los días. ¿Sí? Y después empieza ya la historia, un poquito más compleja acerca de lo que es el sufrimiento. Cambia la escena y se va al cielo. En el cielo dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En cierta manera, esa palabra los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Ahí estaba Miguel, estaba Gabriel, estaba Uriel y no sé cuántos más, ellos estaban ahí, pero estaba lleno de ángeles. Había una fiesta grande, lo más probable. Y en esa fiesta se cuela, ¿sí?, también Satanás, que no es su nombre original, ahorita voy a explicar un poco más de él, se cuela en esa fiesta. ¿Sí? Y cuando se cuela en esa fiesta, ¿sí?, voy a regresar aquí estoy, ¿sí?, le pregunta a Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí, Satanás? Tú no eres parte de esta fiesta, ¿qué haces aquí? Y Satanás responde con mucha altanería. ¿Sí? Y voy a explicar por qué digo altanería. Porque respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. De rodear la tierra tenía un significado más allá solamente de darme la vuelta por el mundo. Si ustedes han fijado en varios pasajes de la Biblia, habla de pisar la tierra. La tierra que pisares, esa va a pertenecer a ti. Y él decía, yo soy el que piso la tierra en toda su circunferencia de la tierra, del mundo. Yo soy el gobernante, yo soy el dueño, yo tengo derecho a estar aquí, decía Satanás a Dios, porque gobierno todo el mundo. El mundo está a mi antojo, yo dirijo el mundo como yo quiero dirigirlo. Eso es lo que estaba diciendo Satanás a Dios. Y tengo derecho a estar aquí porque soy un gobernante también de lo que tú creaste, ahora yo soy el dueño. ¿Sí? Enfrente de todos los hijos de Dios, enfrente de todos los ángeles, enfrente de todos los arcángeles, le estaba diciendo a Dios, yo gobierno el mundo. Tú no lo gobiernas, yo lo gobierno. ¿Qué va a responder Dios a eso?
enfrente de todos. Estaba queriendo hacer quedar mal a Dios delante de todos los ángeles. Y Dios responde, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Sí? ¿Cómo él es un hombre justo? Que no hace mal a nadie. ¿Ya viste que sacrifica y es alguien que le estaba diciendo Dios ahora a Satanás? ¿Sí? Tú no gobiernas en todo el mundo. Tú gobiernas en parte del mundo, pero no en todo el mundo, porque yo tengo ahí un hijo mío que no lo estás gobernando, le va bien. ¿Sí? Y Satanás responde, le va bien porque tú le has dado todo, lo bendices en todo. Mira todos los 7,000 ovejas, 3,000 asnos, camellos, y le has dado todo, hijos, 7 hijos, 3 hijas, le has dado todo, no le falta nada. Quítale todo lo que tiene y vas a ver si no te maldice. Lo has cercado tú, no has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que él tiene. Esa era la respuesta de Satanás. ¿No lo has cercado? Si alguien ha vivido en el campo, o se ha dado sus vueltas en el campo, ha visto que los pastores ponen sus ovejas en un cercado, hacen una cerca alrededor, y alrededor de esa cerca pone espinos. Y los espinos hacen que los animales, las fieras del campo, no entren a comerse las ovejas indefensas. ¿Alguien ha visto una cosa así? Yo viví un poco en el campo. Rodeaban y le ponían espinos por todos lados alrededor, y las bestias del campo no podían venir a arrebatar ninguna oveja porque se enfrentaban con un montón de espinas. Y Satanás le estaba diciendo a Dios, tú lo has cercado a su familia. Y es una bendición de Dios estar cercado por Dios, rodeado por Dios para que no te pase nada. Es de Dios la bendición, ¿sí? Y le dice Satanás a Dios, quítale todo eso y vas a ver si no te maldice. Yo también voy a gobernar sobre él, yo gobierno sobre él. Está en tu equipo, está en tu lugar porque tú lo has bendecido, ¿sí? Voy a decir qué pasó después. Esta idea de cómo callarle la boca a Satanás enfrente de todos los ángeles, esa fue la pregunta de Dios. Y Dios decide hacerlo. Le dice, bueno, aunque voy a hablar un poquito acerca también de cómo fue creado Satanás y cómo fue creado el hombre. Satanás fue originalmente creado por Dios y le llamaban lucero de la mañana. Antes de que fueran creados el hombre y los cielos y la tierra como la conocemos, lo más probable es que antes de eso fue cuando pasó esto de la creación de este ángel hermoso, ¿sí? Le llamaban entonces Lucifer, por eso se llama Lucifer, porque es un lucero. Y un lucero regularmente brilla por sí mismo. Dios le dio brillo para que él brillara. Nosotros somos reflejos solamente de la luz de Dios. La luna es reflejo del sol. Cuando tú ves en la noche y vas caminando o manejando y ves la luna bien grandota y con un brillo que hace que haya ese reflejo y todo se ve claro, la luna no tiene ningún brillo. Es un planeta o una piedra nada más que no tiene nada de brillo por sí mismo. El brillo que ves en la luna es el sol que está pegándole a la luna, y el reflejo del sol es el que vemos nosotros como si fuera que la luna está brillando. Pero Satanás tenía un brillo por sí mismo, a diferencia del hombre. Cuando crearon a Satanás dice que lo hizo perfecto, hermoso, era el administrador angelical, era nada más abajo de Dios, el siguiente después de Dios, el que gobernaba a los demás arcángeles. Y con esa hermosura, ¿sí? Su propósito para que fue creado fue para glorificar a Dios, igual para el hombre. El propósito de que Dios creara al hombre fue para glorificar a Dios. Pero el hombre fue creado diferente. De Adama, la palabra Adama significa tierra, el polvo. Dice en la Biblia, fue creado del polvo y al polvo va a regresar un día.
polvo eres y en polvo te convertirás. El propósito de la creación del hombre es habitar la tierra, reproducirse, llenar la tierra, ¿sí? Tener dominio sobre ella. Era un amigo de Dios y glorificar a Dios. Una de las cosas que yo entiendo es que esa perfección y las riquezas de Satanás lo perjudicaron. Y entiendo también, con este pensamiento, que las riquezas pueden perjudicar al hombre. Cuando las cosas no van bien es cuando la gente busca de Dios y pide bendición y ayuda y que las cosas se mejoren. Las cosas empiezan a ir bien, los negocios empiezan a marchar bien, la salud empieza a mejorarse y la gente se olvida de Dios. Dice, ya recibí lo que quería, ya me voy. ¿Qué más me pueden dar? Y se va de la casa de Dios. El sufrimiento temporal no se compara con el sufrimiento eterno. Las riquezas pueden traer perdición. No fue el caso de Job. Job tenía tanta bendición y la compartía con otros. Y aquí empieza también otro tema interesante del poder de Satanás y sus milagros. Tú me preguntas, pastor, ¿Satanás tiene poder? Sí, sí tiene poder. No más poder que Dios, pero sí tiene poder. Dice en la Biblia que le dijo Dios, ok, quítale todo lo que tiene y después de eso te vas a dar cuenta de que Él me ama a mí porque yo soy su Dios y no nada más porque le doy cosas. Un día dice, mientras los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas pasían cerca, cuando de pronto llegaron los sabeos y nos atacaron y mataron a los pastores y se llevaron los animales. Influencia sobre ladrones. Satanás tiene influencia sobre ladrones, los tiene formaditos, son sus soldados. Te asaltaron, también Satanás lo estaba poniendo ahí, ladrones. Sí. Dice después de eso, todavía estaba hablando cuando llegó otro y dijo, Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor que fulminó a tus ovejas y a los pastores. Todo lo consumió, solo yo pude escapar para traerte la noticia. Satanás tiene influencia sobre descender fuego del cielo. También puede descender fuego, así como Elías. Ves que la semana pasada estaban hablando de Elías que pidió a Dios y cayó 3 veces fuego del cielo. Satanás también lo puede hacer y lo va a hacer en el Apocalipsis. Ese famoso falso profeta va a hacer que caiga fuego del cielo enfrente de todo el mundo. Y toda la gente va a decir, es de Dios, mira nomás, cayendo fuego del cielo como Elías, seguro es de Dios. Y Satanás también lo puede hacer. Tiene influencia sobre ejércitos. Vinieron unos ejércitos, acabaron con todos tus siervos. Tiene influencia sobre el viento. Vino una tormenta bien grande, un viento, un tornado, algo fuerte, un viento muy fuerte. Derribó la casa donde estaban los hijos de Job comiendo y las hijas y toda su familia. Tiró la casa y mató a todos. Y el siervo decía, nomás vine yo y me pasó eso y todos están muertos ahora. Tiene influencia sobre la salud. Cuando después de eso Job dijo, pues Dios dio y Dios quitó, alabado sea su nombre. Pero dice en la Biblia, no maldijo el nombre de Dios. Y como no maldijo el nombre de Dios, Satanás fue con el Padre de nuevo, con Dios, y le dijo, Dios de nuevo, ¿ya viste que no, nada más porque le quitase todos, se cambió de opinión Job? Me sigue amando. Y Satanás dice, bueno, es que todo lo que un hombre tiene es porque su cuerpo mismo, se ama tanto que haría cualquier cosa por su cuerpo, por satisfacer su cuerpo. Quítale la salud y vas a ver si no también te maldice. Y le dice, puedes tocar su cuerpo, pero no toques su vida. Y de alguna manera yo veo aquí también que parte del sufrimiento es por Satanás. Satanás tiene poder sobre esa tierra. Satanás puede tratar de destruirnos. Pero hay diferentes razones en el libro de Job que voy a ir tratándolas poco a poco, ¿sí? Le quita la salud. Job tiene que tirarse en las cenizas porque no aguantaba el ardor de su cuerpo. Tenía que estar echándose continuamente cenizas encima de él para calmar un poco sus dolores que tenía.
como provocar más dolor para que el dolor que tenías no te duela tanto. ¿Sí? Una situación bien crítica. ¿Sí? Primera respuesta del sufrimiento, según el libro de Job. ¿Sí? La mujer de Job. Son pocas palabras, sus palabras son pocas que dice, pero son poderosas. Las palabras de una mujer son poderosas para edificar o para destruir. ¿Sí? La mujer le dice a Job, viéndolo sin nada, ¿sí? Viéndolo padeciendo lo que estaba padeciendo, de que había perdido todo. Y siempre cuando alguien está padeciendo, sufriendo, no nada más la persona que está sufriendo, también hay personas alrededor de esa persona que también están sufriendo. Por ejemplo, un alcohólico puede ser el que está sufriendo más, pero su familia también sufre. Si tiene esposa, su esposa sufre. Si tiene hijos, sus hijos sufren. Si tiene padres, sus padres sufren. Si alguien está padeciendo, si alguien está enfermo, no nada más el enfermo está sufriendo, también los demás están sufriendo. Si hay pleitos en una pareja y se van a divorciar, el hijo va a sufrir o los hijos van a sufrir. Y si se quedan juntos peleando como perros y gatos, los hijos también van a sufrir. Están sufriendo la pareja y están amolando a sus hijos también. Si se queden o se vayan, están arruinando la vida de sus hijos. Tiene que sanar todo eso. Sí. La mujer le dice a Job, ¿no ves todo lo que está pasando? Mira, lo que tienes que hacer ahora es, dice el original, bendice a Dios y muérete. ¿Sí? Aunque la palabra que utiliza bendice, la mayor parte de las traducciones que posiblemente tú tengas en tu Biblia dice la palabra maldice a Dios, porque están cambiando no lo que dijo, sino lo que quería decir. Mira, deja a Dios y ya muérete. ¿Sí? La mujer había perdido su fe. Digo perdido su fe porque qué madre que pierde 10 hijos no se cimenta, se ciñe todo y se mueve todo delante de ella. Qué mujer que ha vivido en la opulencia con todos los placeres y bendiciones, de repente ya no tiene nada. ¿Y qué va a hacer esa mujer? La primera respuesta al sufrimiento es, pues mira, abandona tu fe. Dios no existe. Y si Dios existe es injusto, porque ¿por qué te está pasando esto? Esa es la razón por la que la gente no cree en Dios. No hay Dios, porque si hubiera Dios, ¿por qué te pasó eso? ¿Sí? Y si Dios es real, entonces es injusto. Mira nomás lo que te está pasando ahorita. ¿Sí? Primera respuesta. Segunda respuesta. Llega un hombre llamado, llegan 3 amigos. Llegan de por ahí, por el rumbo, 3 amigos a visitar a Job, a darle aliento de alguna manera. Es bueno tener amigos. ¿Sí? La bendición, una de las bendiciones más grandes de Dios es que Dios te dé un amigo sincero, un amigo que esté contigo en los días difíciles. Y aquí estaban sus 3 amigos. Llegan ellos, ven a Job y tanta lástima y dolor les da que se sientan al lado de él por 7 días sin decir ni una sola palabra, quizá llorando solamente con él. Te voy a dar un pequeño secreto ministerial. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando encuentras a alguien sufriendo? ¿Sí? Simplemente estate con la persona, sin decirle nada. No le vas a curar. ¿Sí? Si perdió a su madre, no vas a hacer nada para calmar el dolor de haber perdido a su madre. Simplemente estate con la persona. Si estás sufriendo alguna enfermedad, posiblemente no lo vas a sanar, pero al estar con la persona tú le estás diciendo, yo estoy identificándome contigo, como si Dios estuviera identificándose con esa persona también. La mejor cosa que puede hacer es estar con la persona. Pero Elifaz, el más viejo de todos, no se queda callado tampoco. Después de 7 días empieza a hablar. ¿Sí? Y lo que empieza a hablar, voy a resumirlo nada más, dice, yo tuve una visión, ¿sí? En esa visión empieza a hablar de su visión este hombre, ¿sí? Dice, déjame decirte exactamente qué dice. ¿Sí?
no tengo las palabras ahorita, pero en esa visión, él dice, yo tuve una visión en un sueño. Y en ese sueño soñé, y empieza a hablarle de describir un sueño que no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? Entonces, la primera cosa que ese hombre empieza a decir es que la experiencia que yo tengo y la visión que yo tengo y la sabiduría que yo tengo quiere decir de que Job, tú tienes algún pecado. Y por causa de que tienes un pecado, porque yo lo soñé, ¿sí? Tienes que arrepentirte. Arrepiéntete, Job, por el pecado que hiciste. Pero tuve un sueño. Y hay algunas personas que van a llegar contigo diciéndote que tuvieron un sueño. O tengo una palabra de Dios para ti, y se ponen muy misteriosos, sin haber recibido ni una palabra nunca, ¿sí? Nada más porque quieren llamar la atención posiblemente. Entonces, y otra de las cosas que vas a ir aprendiendo en todo esto es que Job, en todo este proceso, no recibió ninguna respuesta de Dios porque Dios no le estaba hablando. Por un año, casi un año entero, Dios no habló con Job. Y qué difícil es cuando Dios no te dice nada. Tú estás pidiendo, clamando, intercediendo, ayunando y no hay ninguna respuesta de ningún tipo, ¿sí? Job estaba así, no recibía ninguna respuesta. Y eso es por eso que pasa todo eso, ¿sí? Déjeme ver aquí, tome delante. Ups. Más adelante. Ok, tercer hombre, segundo amigo, ¿sí? Bildad. Su nombre significa hijo de contención, ¿sí? Él empieza a hablar como un bravucón, se puede decir, diciendo, mira, la tradición, ¿qué no sabes tú del pasado, lo que han dicho otros? ¿Sí? No te instruirán y te lo dirán, no sacarán palabras de comprensión las generaciones anteriores. Cuando nuestros padres aprendieron, porque no nacimos ayer y no sabemos nada ahora, pero los antiguos, los padres sí sabían, y empieza a hablarle acerca de la tradición, ¿sí? Y eso es justicia divina. Te está pasando lo que te está pasando porque te portaste mal, Job, ¿sí? Dinos qué hiciste, confiesa tus pecados y vas a ver que Dios te va a restaurar, ¿sí? Era una persona que era bravucón solamente. El tercero estaba peor. El tercer amigo, el cuarta interpretación del sufrimiento es un dogmatismo con severidad, ¿sí? Insistencia en la confesión. Ese dogmatismo hacía que la persona le decía, definitivamente era como una persona burlona. No es más probable, decía él, que un burro dé a luz un ser humano que escuchar tu sabiduría, ¿sí? Se burlaba de Job. Es más fácil que un burro dé un ser humano, que nazca un ser humano de un burro, que tú aprendas algo, ¿sí? Le estaba ofendiendo completamente. Y cuando alguien está sufriendo, algunos pueden venir diciéndole, pues tu fe no sirve de nada, ¿sí? Burlándose de lo que uno hace, ¿sí? Dogmatismo, insistencia en la confesión, limitaciones del entendimiento humano, ¿sí? Había un cuarto amigo que apareció de la nada de repente. No dice la Biblia, no lo introduce en el capítulo 2 cuando dice que 3 amigos vinieron y hablaron con Job. De repente apareció y empezó a hablar, más joven que los demás. Decía, yo soy muy joven, yo me callé para escucharlos a ustedes, pero déjenme hablar ahora de lo que, de lo que yo voy a decir. Sí, el cuarto amigo, Eliú era su nombre, sí. Y el nombre de este Eliú significa mi Dios es Él. Él defiende la justicia de Dios, sufrimiento como disciplina y prueba. Pone otro ejemplo, el sufrimiento puede ser parte de la disciplina y puede ser una prueba. Y puede ayudar al sufrimiento a evitar pecados futuros, ¿sí? Y aquí hay una historia que me gustaría comentarles, que me comentó mi abuelita, ¿sí? La tradición, ¿no? Me meto la tradición, ¿sí? La escuchó en un sermón también ahí de la iglesia donde ella asistía. Mi abuelita ya falleció hace muchos años, ¿sí? Me dijo esa historia en una ocasión que la visité. Dice que un hombre, lo escuchó en un sermón, tuvo una visión, no fue una cosa real obviamente, que decía, yo quiero saber la voluntad de Dios. Y se le apareció un ángel
y le dijo, yo te voy a mostrar la voluntad de Dios. Ven, sígueme. Empezaron a caminar. Llegaron a la casa de un hombre donde le pidieron posada, un hombre pobre, campesino, ¿sí? Vivía con su hijo solos, ¿sí? Su mujer se había muerto, él estaba ahí, ¿sí? El hombre le dijo, pues no tengo dónde meterlos, quédense ahí en mi cama, yo me voy a acostar ahí no sé si saben qué es petate. Petate es una palabra hispana, mexicana, es un pedazo de como colcha, pero tejida de planta, ¿sí? Yo me quedo ahí y ustedes quédense en mi cama, ¿sí? Y les da de cenar. El hombre que tenía la visión junto con el ángel en su visión, comen muy rico. En la mañana el ángel le dice al hombre, vámonos, ¿sí? Y de repente voltea para atrás y agarra una de las tejas que estaba ahí donde estaba cocinando el hombre, tejas para cocinar, de esas leña, ¿sí? Y se la echa encima del techo de palma y se quema, y el hombre, el que los recibió, sale corriendo, ellos se van de ahí, ¿sí? Y el hombre decía, ¿este es un ángel de Dios o del diablo? Empieza a pensar, ¿sí? Siguen caminando, llegan a la casa de otro hombre, ¿sí? Ese hombre le tocan la puerta también, le dicen, queremos entrar, ¿puedes darnos posada? Y dice, no los puedo recibir, ¿sí? No recibo gente extraña, ¿sí? Me cae mal ver gente en el camino pidiendo ayuda, ¿sí? Váyanse de mi casa, ¿sí? Van a la siguiente casa, al ladito de esa casa, y ahí lo recibe un hombre. Ese es un buen día para recibirlos a ustedes, vengan conmigo, ¿sí? Miren, dice, en este día acabo de recibir, ¿sí? Un regalo de una persona que era mi enemigo por 20 años. Esa persona nos odiábamos, nos queríamos, pero él vino a pedir perdón y me trajo esta taza, ¿sí? Esta taza es como una taza de triunfo. Estoy esperando un buen momento para celebrarla y tomar en esa taza, ¿sí? Y los recibe bien, comen ahí, ¿sí? Y al siguiente día salen también de esa casa y el ángel le dice, agárrate esa taza, ¿sí? Se agarra la taza, vámonos, salen de la casa y van a la otra casa que estaba donde estaba el hombre malvado, ¿sí? Le vuelven a tocar, no les voy a dar nada, ya le dije que no les voy a dar nada, no, tenemos un regalo para usted, y le da la taza al hombre ese, ¿sí? Se van de ahí, ¿sí? Y le dice, tú no eres ningún ángel, tú eres un demonio, ¿sí? Y el ángel dice, ¿querías saber la voluntad de Dios? Mira, es más allá de lo que tú puedes pensar, dice. ¿Ves el hombre ese que le quemamos la casa? Dice, ese hombre va a lamentarse, entristecerse, llorar, pero va a levantar su casa otra vez, y cuando lo levante va a encontrar ahí una ollita de oro que tiene ahí en el terreno ese, ¿sí? Va a encontrarla y va a mejorar su vida. Y el hombre ese que no nos trató bien, ¿por qué le regalamos esa taza? Bueno, es que le dijo al otro, cuando recogimos la taza de su enemigo no era que estuvieran realmente arrepentido, lo quería matar, puso veneno en la taza. Entonces cuando se tomara su taza se iba a morir, entonces mejor se la damos al que se portaba mal para que ya fuera a dar cuentas a Dios. Bueno, nunca sabe lo que están pasando las cosas, ¿sí? Pero Eliú es un hombre más que puede pensar a futuro. Las cosas que nos pasan, dice Eliú, pueden tener unas consecuencias para bien, ¿sí? ¿Qué hace Job? Hay una humildad, hay un arrepentimiento, no hay resentimiento en él. Y quiero decir que Job también tiene una respuesta. Su respuesta, aunque eran preguntas continuamente, él decía, por ejemplo, ¿por qué yo nací? ¿Sí? Era la primera pregunta que hacía, ¿sí? ¿Por qué nací? La segunda pregunta era, ¿por qué los justos sufren? La tercera pregunta es, ¿cuál es el propósito de mi sufrimiento? Decía él, muéstrame por qué contiendes conmigo. Job quiere saber la razón, ¿sí? Es más, cuando en un determinado momento le dice a Dios que no le estaba hablando para nada, le dice a Dios, me gustaría que hubiera un árbitro entre Dios y yo para que me diga qué es lo que estoy haciendo mal, ¿sí? Que me diga qué está pasando, por qué me está pasando esto.
Alguien así como si estuviéramos viendo un partido de fútbol y dijera, vamos al bar para ver dónde me porté mal, que me pasen la repetición y que me digan, aquí estás fallando, Job. Alguien que me diga qué está pasando conmigo. Un hombre justo sufriendo sin haber ninguna razón para que sufriera. ¿Sí? ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento?, decía él. Oh, si yo supiese dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. ¿Sí? Y otra pregunta, ¿cómo puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Cómo puede el hombre ser justo ante Dios? ¿O por qué Dios permite la injusticia? ¿Sí? ¿Por qué permite el sufrimiento? Lo más interesante en todo este caso de Job es la respuesta de Dios. ¿Dios qué le responde a Job? ¿Le explica por qué está pasando eso? De ningún momento. ¿Le explica que Satanás fue a presumirle de que él tenía control de todas las cosas y que Dios no? En ningún momento. Dios empieza a preguntarle de todas las cosas que él no entiende. Le dice a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al mar, hasta aquí puedes llegar? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las aves y las bestias? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al viento que podía correr de un lugar a otro? ¿Dónde estabas tú cuando yo hago caer relámpagos sobre la tierra? Tenía un amigo, un piloto, y le hice esa pregunta, oye, ¿por qué caen tantos rayos en la tierra? ¿Sí? ¿Por qué no deja mejor de caer rayos? Y me dijo, para ser piloto tuvo que estudiar meteorología, ¿sí? Y me dijo, lo que aprendí en meteorología, era piloto, ¿sí?, es que si no hay rayos, la Tierra no tiene polaridad. Y si no hay polaridad, ¿sí?, no podríamos tener un norte y un sur. Todo estaría yéndose para todos lados. Una de las cosas que puedes aprender estudiando un poquito la ciencia es que si la Luna estuviera un poquito más lejos de donde está, la Tierra tendría problemas graves de mareas. Si el Sol estuviera un poquito más lejos o más cerca de donde está, la Tierra se desintegraría. Nada más con que esté unos cuantos metros o un kilómetro lejos o más cerca de donde está exactamente. Dios planeó todas las cosas de una manera tan increíble que no podemos entenderlo. Hasta le ponen nombre de bestias, también a los... ¿Cómo hiciste a las bestias? ¿Cómo decidió hacer tantos peces, tantos aves? ¿Cómo decidió hacer tantas serpientes? Lo único que me gustaría preguntarle a mí, a Dios, es, Señor, ¿por qué hiciste los mosquitos? Eso sí me gustaría preguntarle un día yo al Señor. ¿Sí? Yo no sé por qué hizo tantos mosquitos. Pero ¿cómo es que decidió hacer todo lo que hizo el Señor? Su respuesta es, ¿sabes todo eso? Puedes responder una de esas preguntas, nada más una de esas preguntas. Hizo muchas preguntas Dios a Job, y Job se dio cuenta de que no podía responder ninguna sola. ¿Sí? No le respondió por qué. Solamente le dijo, no sabes tanto como para entender por qué. Y lo que yo voy a decir ahora, posiblemente no te va a gustar tampoco, después de haber hablado tanto de sufrimiento. El sufrimiento no tenemos una respuesta porque pasa a cada uno de nosotros de diferente manera. Lo que sí podemos hacer es confiar en Dios, que está ahí siempre. Porque Él hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el mar, hizo todo lo que hay ahí. Dios tiene control de todas las cosas y nosotros debemos tener fe en de que Él está ahí en ese problema que tenemos. ¿No te ha hablado Dios? Pídele una palabra de Dios. ¿Sí? No le dio ninguna palabra hasta que les confrontó con toda su ignorancia que Job tenía. ¿Sí? Y quiero terminar, una cosa que también Job hizo. Dios le dijo que tus amigos, los 3 amigos, los que vinieron a visitarte, se arrepientan y hagan sacrificio delante de mí. Y tú ora por ellos después de eso. Los 3 amigos que llegaron y casi se volvieron enemigos. Uno se burlaba, otro dijo que no sabía nada y el otro dijo que era un pecador. Todos estaban teniendo una razón por la que estaban pasando lo que estaban pasando. Ellos estaban seguros de que esa era la razón por la que estaban sufriendo.
Y Job decía, pero muéstreme a alguien mi pecado, dígame a alguien qué es lo que he hecho mal, dígame en qué he fallado para corregirlo. Y decía, tú eres muy arrogante porque no reconoces tu pecado, ahora por eso está pasando esto peor. Uno de ellos, el segundo, le dice, es más, estás sufriendo y no sufre lo que debería sufrir porque hasta mereces más que eso, ¿sí? Le estaba diciendo enfrente de su cara. Con esas palabras, ¿para qué queremos enemigos, verdad? Sí. Él se sentía dañado por sus propios amigos que querían venir a consolarlo. Pero al final de cuentas Dios le dice, y ora por ellos. Y después de que Job ora por ellos, demostrando de que no tenía resentimiento contra ellos, no tenía rencor contra ellos, no estaba enojado con ellos, Dios empieza a prosperar sus caminos. Llega unas hermanas de él, le dan un poco de dinero, él tenía buena cabeza para hacer negocios y empieza a prosperar. Dios le da 3 hermosas hijas, las más bellas de aquel tiempo, según la Biblia tienen 3 nombres, ahí Gemima me parece que era una de ellas. Dios prospera sus caminos después de que él pudo interceder por sus amigos. Y yo no sé si estás pasando por dificultades también tú, pero yo te invito para que te analices a ti mismo en tu corazón. Si con esas dificultades que pasaste o estás pasando, tienes algo de rencor contra alguien, ponlo en el altar de Dios y dile, Señor, perdóname. ¿Sí? Y el Señor va a guardar tus caminos, va a guardarlos. Y aunque pases por las aguas, no te van a dañar. Aunque el fuego trate de quemarte, no te va a quemar, porque Dios puede estar contigo. Y cuando estamos con nosotros es como aquella persona que va al aeropuerto con sus maletas y se sienta por ahí en sus maletas junto a uno de los asientos. Creo que todos han viajado en avión, ¿verdad? Antes era como, wow, viajas en avión, ahora cualquiera viaja en avión, ¿no? Entonces todos hemos viajado con avión. Deja sus maletas ahí y se le ocurre ir al baño, se va al baño y cuando regresa no hay maletas. Y no le puede ir a alegar a la señorita del mostrador diciéndole, oiga, busque mis maletas, ¿sí? Alguien se llevó mis maletas. No puede regar porque no estaban registradas las maletas todavía. Pero si la persona llega, va directamente al mostrador, entrega las maletas a la señorita que está ahí, les ponen sus etiquetas y stickers y le dan una copia a la persona y él se va al baño y regresa y va a su vuelo y llega a su vuelo y cuando termina su vuelo las maletas no aparecen, él tiene el derecho para reclamar y decir, deme mis maletas de regreso porque ustedes estaban bajo su cuidado. Y una persona que está en los caminos de Dios tiene ese derecho de decirle, Señor, tú conoces mi camino, ¿puedes ayudarme en esta situación? Mira, aquí tengo el ticket, ¿sí? El ticket es Jesucristo murió por mí, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Señor, ¿puedes ayudarme en esa situación difícil? Y si tu vida está consagrada a Dios, Dios está seguro que te va a responder según su voluntad. Seguro que el sufrimiento va a terminar o tiene una caducación, no va a ser para siempre. Seguro que vas a escuchar las palabras que necesitas escuchar para escuchar la voz de Dios otra vez. Si estás cerca de Dios, y mi invitación es para que estés cerca de Dios en ese tiempo difícil que estás pasando, para ti y para los que amas. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Es difícil hablar del sufrimiento cuando uno no está sufriendo lo que otros están pasando. O más bien es fácil, porque no estoy sufriendo como los otros están sufriendo. Pero cuando estamos pasando por dificultades es cuando lo sentimos más gravemente. Y pido, Señor, para que a nuestra vida esté cercada por ti, Señor, así como el pastor pone espinas alrededor de la vida y los negocios y la familia y la comunidad de aquellos que te aman, así te pido, Padre, que pongas un cerco a nuestro alrededor para que nos protejas. Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos puede librar el Señor. Protege a tu pueblo, Señor.
sana sus heridas, sana su corazón. Señor, pido, Padre, para que estés en ellos. Guárdales en todo tiempo. Bendícelos en su entrada y su salida. Si sus caminos han sido equivocados, Señor, y por eso están pasando por lo que están pasando, te pido, Padre, que puedan arrepentirse y venir a ti. Si sus caminos son rectos, Señor, háblales a tu corazón para que ellos sepan que tú estás con ellos. Señor, gracias, Señor, porque ellos vienen a escuchar de tu palabra. Y te pido que esta palabra pueda alentarles también, Señor, que independientemente de las circunstancias que estés pasando de ellos, tú estás con ellos, tú estás con sus vidas. Tú estás en su corazón, tú puedes arreglar el futuro. Satanás, Señor, Jesucristo dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo cuando los apóstoles llegaron diciendo, los demonios se sujetan y los enfermos son sanados. Satanás ya no está ahí, Señor, no tiene derecho para estar ahí. Ahora, Señor, tú eres el que gobiernas el mundo. Y los hijos tuyos, Señor, también gobernarán el mundo en un momento. Te pido, Padre, para que tú puedas usarnos a nosotros.